¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea usted muy bienvenida y usted muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Usted lo sabe, la crisis generada por la COVID-19 puso en el centro de atención los sistemas de salud en todo el mundo, pero también temas que se venían trabajando de manera aislada y muy lentamente y que han adquirido en medio de la pandemia una relevancia inaudita. Me refiero a temas como el teletrabajo, la educación a distancia y la responsabilidad social. Sobre esto vamos a conversar hoy con el doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos, quien es director de la Facultad de Responsabilidad Social, justamente de la Universidad Anáhuac de México. Bienvenido, doctor Santinelli. Muchas gracias, Eiza. Encantado de estar aquí en tu programa. Vamos a empezar, doctor, con preguntas que nos han hecho los usuarios de la red @TelesurTV y también de nuestro equipo de aquí de Telesur México. La primera pregunta es, hoy se comienza a dibujar una nueva forma de responsabilidad social y nos interesa saber cómo usted entiende esta frase, responsabilidad social. ¿Cómo lo puede entender todas las personas que nos están escuchando? La responsabilidad social tiene sus orígenes en la filantropía, es decir, estos grandes empresarios que decidieron empezar a dar algo de sus utilidades para ayudar a alguna causa, a las madres solteras, a los huérfanos, a las personas de la tercera edad. Sin embargo, este concepto ha ido evolucionando. Yo lo que se busca es el valor compartido, cómo podemos crecer juntos las empresas, el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Y todo esto enmarcado en lo que se conoce como la triple línea base, la triple línea de fondo, es eso? Que es la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica. Es decir, tenemos que buscar un equilibrio. Antes, la riqueza se generaba a partir de la explotación de recursos naturales o de las personas. Y hoy en día tiene que haber una armonía entre la extracción de recursos naturales, su utilización, la economía circular, cómo le damos vuelta varias veces a estas cosas, y a las personas, cómo les damos trabajo, pero también con calidad de vida, con seguridad social, con vacaciones, con esas cosas tan importantes hoy en día para tener una sociedad armónica y poder avanzar. Esto es muy importante hacia la sostenibilidad, que es el rumbo que se ha marcado la humanidad para tener un desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Esto es, no acabarse la gallina de los huevos de oro. Usted ha hablado mucho de desarrollar la conciencia en conjunto. ¿Qué significa esto en medio de la pandemia? La responsabilidad social, ya sea en la organización de la sociedad civil, el gobierno, la empresa, antes de la pandemia probablemente se había transformado en un cliché. Entonces la gente decía, sí, somos socialmente responsables, tenemos los distintivos, las certificaciones, nos preocupamos por nuestros grupos de interés, nuestros proveedores, nuestros clientes, tú que vienes y compras nuestros productos o nuestros servicios. Sin embargo, ahora la responsabilidad social se ha hecho una responsabilidad social individual. ¿Qué quiere decir indispensable. eso? Indispensable totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me cuido, yo te cuido a ti. Que entonces tenemos un esquema del mutuo cuidado. ¿Y qué sucede? La suma de las responsabilidades sociales individuales hace la responsabilidad social colectiva. Y entonces podemos avanzar como un país, como una región, como una colonia, como una familia hacia la responsabilidad social. Esa es, yo creo, la gran diferencia y por eso la necesidad de estos cuidados personales. O sea, la responsabilidad social empieza en cada una de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Ponerse el cubrebocas, lavarse constantemente las manos, mantener la sana distancia como lo estamos haciendo tú y yo Muy ahora importante. en el programa. Y con eso podemos ir avanzando en la medida en que yo me cuido, yo te estoy cuidando a ti y eso hace el esquema de mutuo cuidado para avanzar hacia la sostenibilidad. Y por otro lado, también está la importancia de generar nuevas estrategias para tener recursos. Es decir, el teletrabajo. Venimos oyendo del teletrabajo desde hace mucho, pero hoy en día es una realidad, hoy en día Y sabemos, una necesidad, doctor. la gente es productiva desde su casa y a veces hasta mucho más productiva, porque brinca de la cama a la regadera y al escritorio y se pone a trabajar. Y lo mismo va a comer y regresa a trabajar. Todo este tiempo que usábamos en transporte, hoy en día lo hemos acortado y estamos siendo más productivos. Y también necesitamos generar nuevas formas de
comunicación y de comercialización. Hoy en día podemos platicar con gente que está en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en México. ¿Por qué? Porque solo hace falta estar en la pantalla y nos vemos ahora todos cuadriculados. Es la vida de la cuadrícula. Sí, pero que nos hace la vida más fácil. ¿Por qué usted dice que hay más productividad al hacer el teletrabajo? ¿Tienen ustedes algún estudio que indique esto? Sí, la gente se ha comprometido más. La preocupación individual de estar en casa y de saber que allá afuera están pasando procesos complicados ha hecho que la gente se comprometa más, busca mejorar su desempeño laboral, los indicadores, poder trabajar más, poder aportar más a la sociedad. ¿Aportamos a nuestra empresa o a la organización donde trabajamos? Sí, pero eso también está haciendo un aporte a la sociedad. Y hoy en día hemos materializado esa solidaridad, esa subsidiariedad y esa búsqueda del bien común. Esto también eran cuestiones que los escuchábamos frecuentemente. Pero era lejano, ¿cierto? Así es, y no sabíamos cómo llevarlo a la práctica. Hoy sabemos cómo. La necesidad nos llevó a la práctica, doctor, pero en esto que usted está hablando de la responsabilidad social, que es un tema de conjunto, ¿qué actores intervienen y cuáles tienen más peso que otros? Para que lo entienda todo el mundo, para saber cada individuo, para saber yo cuál es mi responsabilidad en este momento, ¿no? La responsabilidad social no es un tema solo empresarial o corporativo. La responsabilidad social es un tema que también tienen que hacer los gobiernos. Y a veces nos preguntamos, la naturaleza del gobierno es ser socialmente responsable. Sin embargo, de repente como que ha habido algunas confusiones de rumbo, por llamarlo de alguna forma. Entonces ahora necesitamos hacer estas alianzas estratégicas entre la empresa, entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil no es lo mismo que la iniciativa privada, pero más barato. Al contrario, las organizaciones de la sociedad civil ayudan a que las personas salgan de su entorno y traten de tener causas a las cuales apoyar. Estas causas pueden ser sociales, ambientales, pueden ser a partir de los derechos humanos, de los temas de alcoholismo, de drogadicción, de generar valor, cohesión social y capital social. Es decir, cómo hacemos más fuerte el tejido entre las personas. Y eso también tiene que ver con lo que hemos estado hablando del mutuo cuidado. Y el mutuo cuidado nos llevó por lo que estamos viviendo. Hoy en día podemos estar hablando muy bien tú y yo, y de repente enterarnos que alguien ya dejó de estar con nosotros. Eso nos ha generado una gran conciencia y no se nos debe olvidar. Ya llevamos muchos meses encerrados, llevamos muchos meses cuidándonos. No hay que bajar la guardia. Hemos visto que este virus tiene dinámicas muy distintas, sin precedentes, y que además con la globalización, no solo es una globalización electrónica, también es una globalización física, y por eso es que se ha esparcido tan rápido este virus. Es que lo estamos viviendo en tiempo real y hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta, pero lo que sí está claro es que hay una cadenita de responsabilidad social, y usted lo ha dicho, intervienen las empresas, el gobierno, las organizaciones, no gubernamentales, pero lo más importante, interviene el individuo. ¿Tiene el individuo más peso que el resto o cómo es este equilibrio? Sin duda, todo debe de partir del individuo. La sociedad es importantísima, ¿no? Pero es como si hablamos de una avalancha. Si en una montaña está nevando y se llena de nieve y de repente hay una avalancha y viene esta avalancha bajando, tanto el primer copo de nieve que cayó como el último tienen responsabilidad. Ahí es donde vemos cómo las responsabilidades individuales hacen una responsabilidad social y colectiva. Entonces sí podemos sugerir que el individuo tiene el mayor peso en la responsabilidad social. ¿Y los gobiernos, doctor? ¿Cuál es el peso, digamos, ahora en medio de la pandemia? ¿Cuál es la responsabilidad social de los gobiernos? Los gobiernos son los organismos rectores, son los que tienen más recursos que cualquier empresa, cualquier organización de la sociedad civil, y son los que pueden hacer los estudios, marcar las políticas y el rumbo de cómo podemos ir manejando y cómo podemos ir reaccionando ante los eventos y ante los retos que nos están presentando en la crisis de salud, en la crisis económica, en la crisis laboral y por supuesto también en la crisis ambiental, porque si bien estamos hoy en día en el COVID, el cambio climático sigue avanzando.
pasando. Entonces, necesitamos tener estas reacciones y el gobierno es quien nos da el rumbo. El gobierno es el director de orquesta, el que nos va mandando cuándo nos toca hacer por un lado, cuándo nos toca hacer por el otro y cuándo todos debemos de hacer en conjunto. Hablando justamente del gobierno, ¿en qué han fallado los gobiernos a nivel general, hablando de responsabilidad social en medio de la pandemia? ¿Hay todavía áreas de oportunidad que explotar donde los gobiernos, digamos, que tienen que enfocarse para que salgamos todos juntos de esta pandemia? Yo creo que los gobiernos y también las organizaciones metaestatales, es decir, la Organización Mundial de la Salud debe de estar a la altura de los retos que estamos viviendo. Y se dijo, cada país aborde los temas de la pandemia como mejor prefieran. Pero ya vimos, unos países desde el inicio dijeron hay que usar cubrebocas, otros se demoraron en esto, pero los que han salido adelante es porque desde el inicio dijeron hay que usar cubrebocas, el nasobuco, la mascarilla, como le querramos llamar, ¿no? Así es, y también hacer pruebas. Eso es algo muy importante. Yo creo que el uso de cubrebocas, el aislamiento, o sea, el permitir que la gente esté trabajando y siendo productiva desde su casa y el cubrebocas son fundamentales. Pero por otro lado, también el gobierno tiene que estar buscando estrategias de reactivación económica. Nos han dicho los expertos que el mundo se va a atrasar en materia de desarrollo 4 años resultado de la pandemia. Yo coincido con usted, pero también es necesario que los países que están bloqueando a otros países dejen de bloquearlos para que la gente pueda desarrollar las economías en los países, ¿no? Así es. Tenemos el bloqueo de Estados Unidos contra varios países como Cuba, Venezuela, y esto no ayuda, esto es terriblemente negativo para las sociedades, definitivamente. Entonces, es como varias acciones al mismo tiempo, quiero entender. Sí, necesitamos hacer una nueva alianza mundial, ¿no? La pandemia yo creo que es una de las cosas que ha puesto en la mesa para que todos reaccionamos de manera individual, de manera empresarial, de manera regional y de manera también mundial. Necesitamos esta nueva alianza mundial que nos permita a todos salir adelante, porque no se trata de que un país ya esté en verde y otros sigamos en rojo, se trata de que el mundo de este gran paso, y para eso tiene que haber una alianza mundial, porque los que están en verde, por esta dinámica comercial y de movimiento de personas, en cualquier momento regresamos a rojo. Entonces necesitamos estar muy conscientes de que este es un tema que nos toca a todos, no importa si estás en el sur, en el norte, en el centro, donde tú estés, necesitas estar trabajando de manera regional y coordinada, pero también lo hemos dejado muy claro. Empieza desde el individuo, luego la familia, luego la colonia, luego la región, el país, y así nos vamos creciendo hasta poder salir todos como humanidad. Y eso es precisamente lo que habla la responsabilidad social y el paradigma de la sostenibilidad. Doctor, hay un usuario en las redes sociales, en la red @TelesurTV, que nos pregunta: la crisis económica que llegó a raíz de la COVID puso en serios problemas a muchas empresas, pequeñas y grandes, pero al mismo tiempo desencadenó una serie de actos altruistas de cooperatividad sin precedentes. Y la pregunta que hace es, ¿fue la responsabilidad social el salvavidas para que estas empresas se enfocaran en dar recursos para mitigar los efectos COVID? Sí, yo creo que en este momento las empresas no solo pensaron en otorgar sus servicios o sus productos, pensaron en cómo podían otorgarlos de mejor manera y además con un enfoque que nos ayudara a todos a salir del COVID. Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, de estas empresas que antes vendían cloro líquido y ahora te venden el cloro en pañuelitos. Entonces uno se puede estar... En gel, entonces se puede estar lavando las manos, limpiando superficies. Eso es una reacción muy clara por parte de las empresas. Pero pueden hacer aún más. Pueden hacer, por supuesto, aún más. Y sobre todo están los esquemas de voluntariado. El voluntariado en las empresas no solo sirve para tener
un momento agradable acercándonos a la sociedad, sino también sirve para generar estos grupos de alto desempeño, estos equipos de alto desempeño. Y hoy más que nunca tenemos que salir, tenemos que ver cuáles son las necesidades reales y cómo yo desde mi cadena de valor, es decir, de lo que es la naturaleza de la empresa, puede aportar. Si yo hago cemento, pues voy a dar cemento, no me voy a poner a reforestar. Si también reforesto, magnífico. Pero lo que tengo que hacer ahora es ver cómo desde mi producto puedo estar apoyando a las personas a salir de este problema que todos estamos viviendo y compartiendo. Muchísima gente se ha puesto a hacer cubrebocas de 3 capas con 3 pedacitos de tela, incluso cuando las tiendas estaban cerradas. Yo creo que eso es una cosa maravillosa y es un acto altruista, ¿no?, de cada quien. Unos los regalan, otros los venden, pero da igual. Y también hemos ayudado a nuestros pueblos originarios. Estas personas que siempre habían hecho sus bordados y demás, hoy se han acercado a las empresas y les dicen, no necesitamos falda, no necesitamos camisa, si quieren también las podemos hacer, pero necesitamos cubrebocas. Y hay unos cubrebocas monísimos que hoy en día la gente usa y que estamos ayudando a estos pueblos apartados, nuestros queridos pueblos originarios. Es que debe ser, como usted decía, es un ciclo en el que yo te ayudo y tú me ayudas. Con esta reflexión le propongo irnos a una breve pausa. En breve, regresamos. Regresamos, estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Santinelli, quien es director de la Facultad de Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac de México. Veníamos hablando justamente, doctor, de cómo las empresas pueden ayudar a tener una mayor responsabilidad social en medio de la pandemia, ¿no?, que es lo que ahora a todos nos preocupa y nos ocupa. Hay otra pregunta de un usuario de la red @TelesurTV que dice, ¿cómo podemos estar seguros que estas acciones de apoyo a la pandemia efectivamente son un tema de responsabilidad social y no de marketing? Se refiere a estas acciones de las empresas. La realidad es que la responsabilidad social no solo es este tema filantrópico o altruista. Hablábamos de que hay que hacer este valor compartido entre la sociedad y la empresa. ¿Y qué es lo que puede aportar la empresa? Pues sus productos y sus servicios. Esa es realmente su fortaleza. Entonces, se ha dividido los temas sociales genéricos, que es que pueden hacer cualquier cosa que no tiene que ver con su producto o su servicio. Pero luego viene una parte más interesante, tanto para la sociedad como para la empresa, que es hacerlo en la cadena de valor o en el contexto competitivo. Es decir, cómo yo desde la empresa puedo con mi producto, mi servicio, hacer pequeñas modificaciones, hacer cambios y poder alcanzar en apoyo a más personas. Entonces, no es un tema de marketing. Finalmente se posiciona la marca de la empresa, sí, pero es también estas marcas que nosotros queremos tener en nuestra vida. Hay muchas marcas que nos acordamos desde niños o que nos están ayudando ahora y que seguramente eso las va a posicionar en este contexto. Yo lo vería como un esquema de apoyarnos. Si yo vengo a ayudar a algún sitio, pues no pasa nada si me dicen Miguel Ángel. Lo mismo las empresas, no pasa nada si dicen quiénes son, pero que finalmente tengan un apoyo real, humanitario, socialmente responsable y con un esquema de la búsqueda del bien común. Yo creo que esa es la clave y esa es la diferencia donde debemos de bien interpretar las acciones que hacen las empresas, los gobiernos también. Los gobiernos podríamos decir que si es un partido, que si es otro, que si es el candidato. Finalmente yo creo que este momento es quitarnos colores y salir a hacer el bien para todos, en un esquema socialmente responsable. Definitivamente. Y en un esquema socialmente responsable hay muchas quejas justamente de los despidos que han hecho las empresas. Eso, ¿qué tanto ha afectado a las personas? En Estados Unidos hay más de 30 millones de desempleados. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a esos dueños de empresa en medio de la pandemia, dejar a la gente sin trabajo? Eso es terrible. Sin duda, estas empresas van a ser juzgadas por la sociedad. La sociedad queremos empresas que reaccionen y que vayan hombro con nosotros en los tiempos buenos y en los tiempos malos también. En las verdes y en las maduras. Así es, no solamente en los tiempos buenos. Entonces, sin duda, estas empresas, estos grandes corporativos, todavía creo que están a tiempo de reflexionar, de poder hacer acciones, porque si no, la historia los va a juzgar. Justamente a propósito de eso que usted dice, quería preguntarle, ¿cómo usted ve? ¿Estamos en una etapa de transformación
o de sobrevivencia? Yo creo que de una transformación para la evolución y la sobrevivencia. Doctor, sin duda el SARS-CoV-2, este virus que nos sorprendió en diciembre, nos ha transformado como comunidad. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los pasos a seguir para nosotros volvernos una sociedad responsable socialmente hablando? Yo creo que ahorita lo que todos estamos esperando es la vacuna, ¿no? Y veíamos que... Pero la vacuna todavía está lejanita, como sí, para abril, ¿no? Pero yo creo que habrá que ir pensando, llega de repente la vacuna, llegan 1.800.000 vacunas, vamos a necesitar 1.800.000 jeringas, 1.800.000 algodoncitos con alcohol para aplicar la vacuna y vamos a necesitar expertos en salud que nos ayuden a la aplicación de esta vacuna. Entonces, yo creo que es tiempo de ir pensando también en logísticas de cómo lo vamos a hacer. Y esto sin bajar la guardia de las medidas sencillas, de las medidas que sabemos que es sana distancia, usar el cubreboca, el lavado de manos constante, la limpieza de las superficies, el tratar de ir a lugares con espacios abiertos, donde haya una buena ventilación. Yo creo que todas esas cosas llegaron para quedarse y van a estar con nosotros durante varios años. Entonces, necesitamos aprender a vivir con ello, necesitamos estar a gusto con ello y necesitamos comunicárnoslo entre todos. Yo he visto gente que va al parque y de repente se acerca y dice, oiga, ¿y dónde está su cubreboca? Muy bien, porque eso es cuidarnos entre todos y salir adelante entre todos en un esquema de evolución y no precisamente de sobrevivencia. Sí, definitivamente esta es una pandemia que se vislumbra larga y que hay que aprender a convivir con ella. ¿Cuál sería el mensaje que usted enviaría a todas estas personas que hoy por hoy no se están cuidando con estas medidas que mencionó y que al mismo tiempo no están cuidando a los demás? Yo creo que hay falsas ideas, como el que si ya me contagié, ya no me vuelvo a contagiar. Y hay casos de reinfección, claro. Totalmente. O el que si a estas alturas no me he contagiado, es porque nunca me voy a contagiar. Esas cosas hay que romperlas. Esas cosas no sirven para lo que estamos viviendo, porque en cualquier momento se vuelve a contagiar. Y además hemos visto que la reincidencia puede tener consecuencias más graves que el primer encuentro con el COVID. Es decir, si yo en un primer momento fui asintomático, probablemente en el segundo no corra con la misma suerte. Por eso, tan importante mantener estas medidas de protección y de mutuo cuidado entre todos. Mientras tengamos este mutuo cuidado, vamos a poder salir adelante. Vemos cómo la tecnología, vemos cómo la iniciativa privada, pero también el gobierno está viendo cómo podemos ir previniendo esta pandemia, porque es un tema que está costando muchas vidas, mucho dinero y el avance y el progreso que todos los países buscamos. ¿Qué otros ejemplos nos puede poner de medidas exitosas que han hecho las pequeñas y grandes empresas para protegernos a todos de la COVID-19? Sin duda, yo creo que el ejemplo más interesante es el teletrabajo o la escuela desde casa. El tener a nuestros niños estudiando desde casa, eso es responsabilidad social. Antes eso era, pues estoy enfermo y tuve que hacer mi tarea, ¿no? Y a ver si ya la próxima semana puedo regresar a la escuela. Hoy en día estás tú tomando clases desde tu casa, estás siendo socialmente responsable. Estás tú trabajando y tienes que ir una vez a la semana, cada 15 días a la oficina con tus medidas de protección, etcétera. Estás siendo socialmente responsable. Por eso vemos un resurgimiento de estos temas que nos están permitiendo salir de mejor manera de la crisis que estamos viviendo, que es una multicrisis. No es solo un factor, no es solo una crisis de salud. Vemos que hay muchas crisis que hoy en día tenemos que enfrentar. También hay una crisis. Vemos aquí el centro histórico que está llenísimo de personas y un 30% de ellos sin cubrebocas, para hablar de la Ciudad de México. Entra a las plazas comerciales y ocurre lo mismo. No todas las tiendas tienen esa medida de que 2 o 3 individuos comprando al mismo tiempo. ¿Usted qué sugiere? ¿Qué tipo de responsabilidad social? ¿Cuál es la tendencia en las próximas semanas para que haya responsabilidad social? Para que lo entienda el individuo, pero también el dueño de la tienda. Vemos que hay algunas cosas donde queremos modificar la conducta
de las personas en la sociedad y de manera voluntaria no responden. Entonces, ¿qué hay que usar? Los instrumentos de comando y control o los instrumentos económicos. Y eso ya se está usando. ¿Y a qué me refiero? A que el Estado ponga restricciones y empiece a regular el uso de cubreboca de manera obligatoria. Con eso, las personas no es si quiero, si me gusta, si creo, es un mandato donde todos debemos de estar perfectamente estandarizados para evitar los contagios y disminuir los casos que se están presentando. Estamos por terminar el programa, doctor, nos quedan pocos minutitos, pero hay una pregunta de un usuario que nos acaba de llegar que me parece muy importante y dice: esta pandemia sin duda ha dejado un impacto ecológico. La pregunta es, ¿hemos sido socialmente responsables en cuanto a recolección y tratamiento de los desechos biológicos infecciosos, empezando por la máscara y el cubrebocas? Yo creo que nos hace falta mucho por hacer en ese sentido. El uso del cubrebocas se ha convertido en algo común. Primero hemos estado usando cubrebocas desechables y luego ha habido una reacción a cubrebocas que podamos lavar. Yo creo que tenemos que ir transitando la sociedad, probablemente los médicos no, las instituciones de salud pero no los lo pueden individuos hacer, sí lo podemos hacer. pero los individuos sí podemos lavar nuestro cubreboca, porque hoy en día vemos el cubreboca en el parque, en la calle, en los botes de basura y por supuesto también las instituciones de salud están generando más residuos peligrosos biológicos infecciosos. Tendremos que hacer estrategias de tratamiento porque si no al rato vamos a ver cubrebocas por todos lados, lo mismo que guantes, lo mismo que caretas y necesitamos hacer una disposición final de estos recursos. Y más aún, estar pensando en el reuso, es decir, cómo podemos este cubrebocas lavable estar usándolo y tener 2 o 3 cubrebocas que se van lavando, así como usamos 2 o 3 camisetas a lo largo de la semana. Me quedo con esa idea, usar cubrebocas que se puedan lavar y no cubrebocas desechables. Eso se los dejamos a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud en general. Con esta reflexión, doctor, nos despedimos. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor Santinelli. Y a usted, estimado televidente, les digo que hasta la próxima. Nos vemos en una semana.